quisiera compartir otra acción que creo y considero que es importante, como una palabra clave para enfrentar nuestro año y poder alcanzar esas grandes cosas que Dios tiene y que están viniendo, pero que nosotros podemos entorpecer. Y esa palabra que dice grandes cosas, que realmente sugiere muchísimo, es la palabra prudencia. Prudencia no es ninguna tía viejita que está por ahí, que buscaron en el calendario cómo le vamos a poner cuando nació, sino que prudencia es una gran palabra que debemos de incorporar en nuestra vida y vivirla intensamente para que esas grandes cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida puedan llegar y efectivizarse ciertamente. La prudencia. Tomaba algunas notas mientras oraba al Señor, y que el paso del tiempo, las experiencias de la vida nos enseñan sobre la importancia de las virtudes en nuestras vidas. No hay buenos resultados si no hay virtudes detrás que hacen que lleguemos a esos buenos resultados. Los aciertos y desaciertos nos van a llevar a descubrir qué cosa funciona y lo que no funciona. Y eso es cuestión de experiencia en la vida. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? ¿Qué funciona, qué no? Aprendemos a lo largo del tiempo que hay actitudes que derivan en cosas buenas y otras que el desenlace no es para nada bueno. Comenzamos a aprender con el tiempo leyes universales como la ley de la siembra y la cosecha, que cuando sembramos lo bueno vamos a cosechar lo bueno. Aprendemos la ley acerca del perdón, como nos hablaba el hermano Marcelo Lafitte la semana pasada. Vamos aprendiendo la importancia del trabajo, todos los valores y las virtudes que tenemos que incorporar en nuestra vida. Leía que había una palabrita para los griegos, en el momento donde los griegos eran un imperio y era el momento más lúcido que tenía Grecia, que se llamaba arete, significaba excelencia ciudadana, excelencia en la política ciudadana, y que consistía en el cultivo de 3 cosas específicas, que eran la valentía, la moderación y la justicia. Y después aparece por allí, en medio del Ateneo ahí, de Grecia, de la sabiduría, aparece el famoso Platón, que hizo un gran escrito que se conoce como La República, y él añadió una cuarta virtud, y esa cuarta virtud fue la prudencia. Y entonces aparece allí lo que tal vez usted ha escuchado alguna vez, que se conoce como las 4 virtudes cardinales, las 4 virtudes fundamentales para que en la vida podamos progresar y tener éxito. Y entonces Platón, reconocido a nivel filosófico, él dijo que las 4 son la justicia, la fortaleza, la templanza, y él agregó la prudencia. La prudencia. Hoy queremos detenernos en esto, en la prudencia. Voy al diccionario y en el diccionario encuentro el significado, obviamente. ¿Qué es la prudencia? Primer término, primera acepción dice templanza, cautela, moderación. Segunda acepción, sensatez, buen juicio, es la prudencia. Y en tercer lugar dice una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. O sea, poder tener la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, eso es prudencia, para ver si continúo haciendo una cosa, la empiezo a hacer, o ante esa situación huyo. Eso lo dice el diccionario. Alguien describió que prudencia es la virtud que dispone a elegir nuestro verdadero bien y elegir los medios correctos para alcanzar eso bueno. Nos enseña qué debemos hacer, qué debemos de decir. Bien, el miércoles pasado teníamos el énfasis de mayordomía en la oración y hablamos acerca de la mayordomía de las palabras, la economía de las palabras. La prudencia significa aprender qué debemos hacer, qué debemos de decir
y también qué debemos de evitar. Eso es prudencia. Si yo veo que voy a hacer algo que me va a llevar a un desenlace no esperado, tengo que evitar hacerlo. Eso es prudencia. Esto es obviedad, es lógica. Pero en esta semana yo estoy leyendo el libro Primera de Samuel. Y Primera de Samuel cuenta la historia de cómo Israel comienza a tener un rey, tiene un primer rey que se llamaba Saúl. Por ser imprudente y actuar locamente, Dios lo destituye y levanta al bien conocido rey David. Yo creo que más o menos todos conocemos la historia de David, que cuando Dios desecha al rey Saúl, porque actuó imprudentemente, hay un pasaje que le dice, locamente has actuado cuando desobedeció, Dios dijo, yo ya me busqué un nuevo rey. Ese nuevo rey, en ese momento, era un jovencito, que solamente cuidaba ovejas, pero después se convirtió en el gran rey David. Solamente como para cerrar la descripción de David, Dios dijo una declaración sobre él muy valiosa, que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y también para el pueblo y para la historia de Israel, David es el ciclo dorado de todos los tiempos que tuvo la historia de Israel bajo el reinado de David. David fue el rey por excelencia. Por eso a Jesús se le llama Jesús, hijo de David. Aunque no fue un hijo directo, es descendiente de David. ¿Por qué? Porque para el israelita, David fue el rey más excelente que tuvo en toda su historia. Desde su adolescencia y desde su juventud, David demostró prudencia. Yo quisiera invitarles a ir a 1 de Samuel, capítulo 18. Ya a estas alturas de la historia de David, pasó todo esto conocido. Dios manda a Samuel a ungir al próximo rey de Israel. Va a la familia de David, resulta que pasan los hermanos mayores y Dios le dice a Samuel, este no va a ser el rey. ¿A vos te parece que este porque es alto, porque es bello, porque es fuerte va a ser el próximo rey? No lo va a ser. Pasa un hermano, otro hermano, otro hermano. Eran 7, habían pasado 6 y resulta que le pregunta al padre, acá tiene que estar el próximo rey, ¿no tiene otro hijo? Y el padre se acuerda, sí, tengo el menor de todos que está cuidando ovejas. No, mándelo a llamar porque ese es el rey. Así estaba David en sus comienzos. Llega un momento que se encuentra que los filisteos estaban en guerra con su pueblo, él va a llevar comidita a sus hermanos de parte de su padre y encuentra que su ejército estaba paralizado porque había un gigante que los estaba amenazando y que si alguien se atrevía a combatir contra él y derrotarlo, ellos iban a tener victoria como nación. Y niño prácticamente como era, muchacho como era, conocemos la historia, que él dijo, ¿cómo vamos a aceptar que este incircunciso, este tremendo grandulón, venga a nosotros a intimidarnos cuando nosotros tenemos a Dios de nuestra parte? Y él siendo un muchachito flacucho, conocemos la historia que enfrenta a este gigante con su honda, con su herramienta de trabajo con la que cuidaba las ovejas y derrota a este gigante y Israel tiene una gran victoria. Pasado esto, Saúl quiere tenerlo con él, a David, a este muchachito. Pregunta quién es y demás y lo incorpora en su palacio, siendo un jovencito. Miren lo que comienza a aparecer en la lectura, que a mí me llamó la atención y lo quería compartir con ustedes con referencia a la prudencia. El versículo 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿Y qué dice allí? ¿Cómo se portaba David? Se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Seguimos leyendo, Saúl se da cuenta de que él empieza a tener más fama que él como rey. O sea, David tiene más fama que Saúl mismo como rey. Cuando David venía de las batallas, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. Y empezó a tener celo de David.
Versículo 12 del mismo capítulo 18 dice: Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Versículo 14. Y David se conducía prudentemente, otra vez aparece la palabra, David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. En 3 oportunidades aparece el detalle de que David se conducía prudentemente. Cuando iba leyendo la historia de David, veía que este pasaje de David, de la vida de David, porque la vida de David es más extensa, nos enseña algunas verdades sobre la prudencia que quiero compartirles. El versículo 5 dice que salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y como resultado de esto lo puso Saúl sobre gente de guerra. Yo lo que veía aquí, que me gustaba resaltar, es que una de las verdades acerca de la prudencia es que la prudencia inspira confianza. David era un desconocido para Saúl. Saúl era un rey, hay que imaginarse esta situación. Era un rey. Tenía a cargo toda una nación en expansión. Eran cientos de miles. David era un pastorcito de los tantos pastores que había dando vuelta en esa zona. Sin embargo, de ser un pastorcito, él pasa a llamar la atención a Saúl, pero no solamente porque él mató a un gigante, sino porque vemos ahí que la clave está: se portaba prudentemente. Y como se portaba prudentemente, este rey le empieza a tener confianza y lo pone, como dice allí, sobre gente de guerra. Lo pone como el general de su ejército. Pero el resultado no era, la razón no era solamente la valentía, sino era la prudencia con la que David se conducía. Y yo quiero resaltar esto: la prudencia inspira confianza. Dice allí que donde quiera que Saúl lo enviaba, se portaba prudentemente. O sea que la prudencia es algo que nosotros debemos de ser en todo y actuar en todo momento y en todo lugar. No solamente cuando me ven, no solamente cuando me observan. La prudencia debe ser omnipresente. No debe ser selectiva. Soy prudente en algunas situaciones sí, en otras situaciones no. Y dice el verbo se portaba prudentemente. Significa, portaba es un presente continuo, constante. Constantemente él se portaba prudentemente. Era una conducta sostenida a lo largo del tiempo. Y el tiempo, cuando nosotros somos prudentes y se incorpora la prudencia en nuestra vida, la va a perfeccionar esa prudencia y la va a fortalecer. Ojo con los permitidos. Ojo con, en algún momento de nuestra vida, permitirnos dejar de ser prudente, porque la prudencia está permanentemente en construcción. ¿Para qué? Para crear confianza. O sea, la confianza se gana con prudencia y la confianza también se recupera con prudencia. Yo pensaba, empleados, todos los que alguna vez fuimos empleados o somos empleados o seremos empleados, ¿cómo vamos a ganar el favor, la confianza de nuestro jefe? Actúa, trabaja, movete con prudencia en todo momento y vas a ver que esa prudencia va a despertar confianza en tus seres superiores. Hijos, ¿cómo vas a ganar jóvenes, acá lo tenemos, ¿no? ¿Cómo van a ganar la confianza de sus padres? Sobre todo cuando nos hemos equivocado, con prudencia. Aquellos que nos hemos equivocado, si un esposo le falló a la esposa, si una esposa le falló al esposo, si pasaron situaciones, ¿cómo vamos a recuperar la confianza? Con prudencia. Y una prudencia sostenida en el tiempo, como pasaba, y donde quiera que iba era prudente. Y
dice que se portaba prudentemente, constantemente era su conducta, la de la prudencia. Cuando actuamos con prudencia, va a convertir la desconfianza en confianza. Hoy estamos en un tiempo que por cómo vivimos, porque los valores están tan abajo, tan diluidos, tan superficiales, lo que nos pasa es que nos hemos perdido mucho la confianza, porque nos hemos fallado mucho los unos a los otros, mucho. Y la desconfianza ha ingresado en nuestras familias. A veces tenemos que hablar con personas que no tienen confianza de contar a su familia algunas cosas porque hay temores, porque hubieron traiciones, por lo que sea, porque se fallaron mutuamente, pero eso es necesario reconstruirlo. ¿Cómo se reconstruye? Con la prudencia. Sobre todo si yo fui el que fallé. Dios nos está hablando, nos está diciendo, ¿querés crear confianza en los demás? Mostrar que en toda tu conducta, todo tu proceder, no algunas veces, constantemente estás comprometido para actuar con prudencia, con cautela, con moderación. Grandes cosas vienen ya, cantábamos. Esas cosas no van a venir si algunos valores no están en nuestra vida, y uno de esos valores es la prudencia. Qué interesante es ver que la prudencia no es cuestión de edad. David era un jovencito. No es que tenemos que decir, bueno, voy a ser prudente cuando voy a ser adulto, cuando soy mayor, anciano, no. David era un jovencito y sin embargo se conducía prudentemente donde quiera que él iba y los mandaban. La prudencia es un compromiso con una acción que la podemos sostener con el tiempo. Entonces, la primera verdad sobre la prudencia inspira confianza. Vuelvo a decirte, tenés que conquistar la confianza de alguien, actúa con prudencia. Tenés que recuperar la confianza de alguien, actúa con prudencia, sostenidamente, en donde quiera que vayas. Lo dice la palabra del Señor. Pero el versículo 5 me detenía un poquito más y dice, salía David donde quiera que Saúl le enviaba, se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra, lo promocionó. Dice, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Qué interesante acá que viene lo segundo. No solo la prudencia inspira confianza, sino que la prudencia infunde respeto masivo. Increíble. Este David, que era un jovencito allí lejano, de repente se convierte en una persona respetada y aceptada masivamente por todo el pueblo. Lo dice allí, ¿no? Era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. El mismo versículo 16 del capítulo 18 dice, mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Me llama la atención que siendo alguien de la periferia, que siendo alguien tan jovencito, que siendo alguien que solo lo único que hacía era cuidar ovejas, en poco tiempo se conoció su manera de proceder prudentemente y pasó a ser aceptado y amado por toda una nación. Es interesante, no podemos pasar de largo esta nota. La prudencia infunde respeto masivo. Ese respeto masivo incluye a los más influyentes. Porque dice allí, el versículo 5, que no solo era acepto a los ojos de todo el pueblo, sino que también era acepto a los ojos de los siervos de Saúl. Y cuando hablamos de los siervos de Saúl, estamos hablando de toda la cúpula de gobierno que Saúl tenía. Entonces, era acepto a todo el pueblo, él recibía la aceptación de los que estaban en la cúpula, y miren, la historia sigue, ¿no? Después Saúl tiene envía de él, se quiere deshacer de él porque justamente había conquistado, ¿no?, la atención de todos los demás. Y en un momento, mientras él huye, se esconde en una cueva. Y en esa cueva, cuando supieron que él estaba, mucho pueblo fue con él. Y en este caso, no solo se mostraba la aceptación de los influyentes, sino también la aceptación de los más necesitados del pueblo. Y miren esta nota, capítulo 22 de Primera de Samuel, versículo 1 y 2. Dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
Y miren el versículo 2, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Interesante. A mí, por lo menos, me llamaba poderosamente la atención. Vemos a un David que venía de la periferia, que era un jovencito, que podría esperar muchos años para aprender la prudencia, pero ya estaba incorporada en su vida. Eso despierta confianza en el rey, eso despierta aceptación en todo el pueblo, que incluye a los más influyentes, pero también a los más necesitados. Todo el mundo puede ver a alguien que es prudente en su proceder y quiere estar con esa persona. Miren el potencial de conexión que tiene la prudencia en la vida de un ser humano. Dice allí que lo hicieron por jefe. La prudencia infunde respeto masivo. Y en un momento veía que no solo tenía todo el pueblo, sino que tenía el respeto de la familia real también. Fíjense, si volvemos al capítulo 18, el versículo 15, dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Esa palabra temor incluye muchas cosas, porque ya empezó a tener la envidia, pero le tenía respeto. Lo consideraba. Él era rey, era un muchachito, un muchachito que recién ingresaba al palacio. Pero después la historia nos sigue contando que la hija de Saúl se enamora de David. Y la historia nos sigue contando, después ustedes pueden ver en el capítulo 20 del mismo libro, que dice que el hijo mayor del rey Saúl, que se llamaba Jonatán, lo admiró de tal manera a David que quiso ser su mejor amigo y se convirtieron en los mejores amigos. Es uno de los pasajes de la Biblia que muestran el tamaño de amistad que podemos tener cuando hay corazones sinceros. En el capítulo 20, versículo 17 dice, y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. La prudencia infunde respeto masivo, el respeto de todos, el respeto de la cúpula, el respeto de los más necesitados, el respeto del rey y su familia. Déjeme decirle que en un tiempo donde todo el mundo lucha por ganarse la aceptación de los demás y hace cosas ridículas para ganarse la atención y hasta hace cosas dañinas para ganarse la aceptación de los que están al lado, nosotros hoy volvemos a recibir de parte del Señor la verdad de que la manera de lograr esa necesidad humana tan real, que es la necesidad de la aceptación, uno de los caminos más directos es la prudencia. Lo muestra acá la palabra. Cuando somos prudentes, vamos a tener el reconocimiento de todos los sectores. Van a ver en nosotros una conducta moderada, una conducta sabia, cautelosa, una conducta que despierta querer estar con nosotros. La prudencia inspira confianza, ayuda a recuperar la confianza. La prudencia infunde respeto masivo. Y también dice el versículo 14 del mismo capítulo 18, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Eso tampoco lo podemos pasar de largo, porque muestra allí la palabra que la prudencia es premiada con el respaldo de Dios. Siempre Dios va a estar de nuestro lado cuando nosotros actuemos con prudencia. Y Dios estaba con él en sus labores, ya cuando era un jovencito y él quiso ir a pelear con Goliat y le dijo a Saúl, ¿cómo vas a pelear con este gigante si vos no sabés nada de guerra? Y él le dice, su siervo, cuando cuidaba a las ovejas y venía un oso o un león, yo iba y le sacaba la presa de la boca del león. Yo le sacaba la oveja de la boca, llámese león, llámese oso, se la sacaba de la misma boca. Y si cuando yo me iba con la presa en la mano, con la oveja en la mano, ese león se volvía hacia mí o ese oso se volvía hacia mí, lo cuenta él, yo me daba vuelta, dice, y lo agarraba y lo golpeaba en la cabeza hasta matarlo, decía ahí. Pero él decía,
era Jehová el que me daba las fuerzas para poder hacer eso. Cuando uno actúa prudentemente, como David lo aprendió a hacer de jovencito, esa prudencia siempre va a ser respaldada y premiada con el respaldo de Dios. Y vemos que Dios estaba con él en sus labores cuando él era pastor de ovejas, en sus labores cuando él entraba y salía de la guerra, cuando hemos leído recién, en sus labores cuando él servía en el palacio real y cuando hubo momentos que Saúl lo tenía como el músico que aplacaba la ira de Saúl o los malos momentos de Saúl. David era músico y le tocaba, y en un momento veía en él el futuro rey, y dice que agarraba su lanza y le tiraba, y Dios lo cuidaba al mismo David de la muerte porque tenía un proyecto de vida con él. Y Dios estaba con él en las pruebas. El rey Saúl comenzó a ser un perseguidor de David, y David tuvo que ir de desierto en desierto, de cueva en cueva, para que no lo encontrase, para no morir, para que el proyecto de Dios se cumpliera en su vida. Y Dios siempre estuvo con él en cada una de sus pruebas. La prudencia es premiada con el respaldo de Dios y siempre va a ser premiada para nosotros. Recordaba en Isaías 43:2 cuando dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios siempre premiará con su respaldo a aquel que actúa prudentemente. Hasta aquí vimos que la prudencia inspira confianza y permite recuperarla, que la prudencia hace que tengamos el reconocimiento y la aceptación de todos a nuestro alrededor, que la prudencia es premiada con el respaldo de Dios, pero una nota final: la prudencia se puede perder, la podemos perder, y cuando perdemos la prudencia en nuestra vida es catastrófico. Si seguimos leyendo la Biblia y nos encontramos con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 11, nos vamos a encontrar con que este mismo David, que vino de la periferia, que actuaba prudentemente en todos sus movimientos, que llamó la atención de los reyes, de las personas de influencia, de los necesitados, que lo hacían jefe, que lo amaban entrañablemente, que conquistaba a la familia real y demás. Dios lo empezó a bendecir. Y él fue, como le dije antes, el gran rey de Israel. En el capítulo 11 de Segunda de Reyes cuenta que David, ya avanzado en edad, ya exitoso, cuando él tenía que seguir saliendo a la guerra para cuidar los límites de su nación, cuenta que él no se fue a la guerra, mandó a su ejército. Ya era como un rey que estaba instalado, estaba sostenido a lo largo del año, estaba durmiendo en sus laureles, literalmente, los laureles del éxito, y perdió la prudencia. Se quedó en su palacio real mientras todo su ejército estaba al frente. Y hemos visto películas de esto, cuando él se levanta de dormir una tremenda siesta mientras su ejército estaba al frente y sube al palacio real. Yo me lo imagino, una siesta de 3-4 horas. ¿Vieron esa siesta cuando uno en Navidad se acuesta tarde y al otro día se levanta recontra tarde, todo así que no ve nada? Perdido, se levanta y lo único que ve en medio de todo eso caminando es una bella dama que se está bañando a unos escasos metros de su casa. Cuando la vio no dudó ni titubeó, la prudencia desapareció totalmente. Preguntó quién era, sabía que tenía dueño, que el dueño era un soldado de su ejército que estaba al frente de la batalla, pero sin dudarlo la manda a llamar, se acuesta con ella, disfruta de una relación y después le cae la ficha de que metió la pata hasta el cuadril, como decimos nosotros, ¿no? Y la prudencia desapareció de un momento a otro y empieza a engendrar acciones que lo van complicando más y más. Y conocemos la historia que dice que cuando se dio cuenta que la chica esta quedó embarazada, tenía que tapar el chanchurrio. ¿Y cómo hago para tapar el chanchurrio? Y bueno, manda a llamar al hombre allá que está en el frente de la batalla para hacerlo venir
y que en medio de tantos días de separación de la familia le da esa posibilidad de volver con su esposa y que él pueda tener una noche fogosa, y entonces queda como que el hijo de esa muchacha es el hijo de su esposo. Se encontró con un hombre fiel, prudente, un simple soldado pero muy fiel, que le dijo: ¿cómo yo voy a ir a mi casa? Estaba a escasos metros, hasta podía oler el perfume de su esposa. Había estado allí a la distancia por muchos días lejos. Lo traen para que pase un día de recreación con su esposa. Sin embargo, oliendo y casi teniéndola allí, él dice: ¿cómo yo voy a ir a disfrutar con mi esposa cuando su escuadrón está al frente de la batalla? Y dice que se quedó a pasar la noche en el Palacio Real. Cuando se despierta David al otro día, pregunta: bueno, ¿ya fue a la casa? ¿Ya volvió? No, se quedó acá. ¿Cómo que se quedó acá? Sí, se quedó, durmió toda la noche acá. Uy, yo tengo que tapar esto, ¿cómo hago? Lo invita a la casa real a tener un gran festín, gran comilona, se encarga de emborracharlo y otra vez, bajo el efecto del alcohol, lo quiere mandar a la casa y se encuentra con que el tipo no fue a la casa. No le quedaba otra que tapar todo esto. La prudencia a un costado totalmente. Y resulta que agarra, y la historia nos ayuda a recordar que no le quedó otra que mandar una carta con él mismo. Él llevó su propia carta de sentencia. El tipo tan fiel ni abrió la carta para ver lo que decía. Ahí decía al ejército que iba dirigida a la cárcel, al general del ejército al cual iba dirigida la carta, y decía: pónganlos a Uría al frente de la batalla, en lo más recio, y apártense de él. O sea, tengo que asegurarme que no hace cosas que se transforme en un gran Rambo y que solo, ¿no? Y que zafe. No, pónganlo bien al frente y después que está en lo más recio, ustedes píquensela y que se quede solo ahí el tipo. Hasta asegurar que había muerto, para tapar la falta de prudencia. Eso le trajo a la familia un gran problema, y a partir de ahí la sangre, el derramamiento de sangre comenzó a ser moneda común y corriente en el pueblo de Israel hasta hoy. Un año le llevó caer en cuenta. Viene un profeta y le dice: ¿qué hiciste, David? Y le cuenta esa parábola, ¿no? De que una vez había un señor que venía de camino y llega a una casa y había dos personas que lo podían recibir. Pero una persona tenía un montón de ovejas y él le pidió de comer. Y esta persona que tenía un montón de ovejas se salta al cerco y le quita la única oveja que tenía el hombre de al lado, tan amada. Le daban de comer en la mano, dormía junto con la familia. Se la roba y la mata para darle comer a ese viajante que había venido. Cuando David escucha eso, como juez de Israel, como rey de Israel, se levanta muy ciego, dice: ese tipo tiene que morir. Y el profeta le dice: ¿sabes qué? Ese tipo sos vos. Vos tenés un harén, vos tenés todo a tu favor aquí en el palacio, y fuiste a buscar la única mujer de un tipo que estaba trabajando y luchando por tu seguridad. Y ahí le cae la ficha. Hermanos, la última nota que me parece importante mencionar es que la prudencia debe ser sostenida, crecida y perfeccionada a lo largo del tiempo, porque se puede perder. David se durmió en los laureles, perdió la base de su prudencia, que era su conexión con Dios. Cuando estaba con las ovejitas cuidándolas, el tipo hacía himnos, escribía salmos, capaz que agarraba de un árbol ahí y construía un arpa, porque tenía virtudes increíbles. Todos los salmos que tenemos escritos en la Biblia, la mayoría, en un 70-80%, fueron salmos escritos por David de gran inspiración, pero él había dejado de estar en comunión con su Dios. Por lo tanto, perdió la capacidad de vivir con prudencia. Y cuando dejamos de vivir en prudencia, cometemos errores catastróficos, trágicos, podemos hacer mucho daño. Por eso que la prudencia es importante para las decisiones. La prudencia es importante para las acciones, para nuestras reacciones, para el uso de nuestras palabras.
La prudencia nos va a evitar dolor, hermanos. Nos va a evitar pérdidas irreparables. Nos va a evitar frustraciones. Nos va a evitar divisiones en nuestras familias. Nos va a evitar pobreza. Y también muchas veces nos va a evitar de la muerte misma. A veces en situaciones sencillas de la vida cotidiana dejamos de ser prudentes, como ponernos o no un cinturón de seguridad a la hora de estar en un auto. ¿Me entiende que la prudencia abarca todas las situaciones de nuestra vida? Y la falta, la prudencia, puede derivar en situaciones indeseables totalmente. ¿Cómo construimos la prudencia? Con Dios. ¿De dónde alimentamos los criterios para tener prudencia? Con Dios. Nunca seamos sabios en nuestra propia opinión. Y los argentinos en esto tenemos mucho que aprender, porque nosotros pensamos que las sabemos todas. Sabemos un poquito así, qué sé yo. Aprendemos por la vida porque hemos tenido algunas enfermedades de que si me duele la garganta tengo que tomar amoxicilina o un par de cositas nomás. Y después ya cuando alguien tiene algo, nosotros somos los médicos de extensión, digamos, ¿no? Y tómate esto, haz esto otro, vamos al médico y le decimos lo que nos tiene que dar. Muy sabios en nuestra propia opinión. Y la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Que no seamos ligeros en nuestras opiniones, sino que seamos prudentes a la hora de actuar. Y la prudencia en base a los principios de Dios. Miren lo que dice el Proverbio 26:12 para concluir. Aquí, si podemos tener, dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y el Proverbio 26:16 dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepa aconsejar. El 26:2 del Proverbio dice que la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición va a llegar por la falta de prudencia. Lo dice, ¿no? La maldición al final del versículo 2 del capítulo 26 dice que nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa por lo cual no llega la maldición, por lo cual no llegan las malas consecuencias. Y es la falta de la prudencia, una de esas causas. La Biblia dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Para obtener prudencia necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos escuchar el consejo de nuestro alrededor. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está, ¿qué cosa? La sabiduría. Antes de tomar una decisión, antes de actuar, ¿con quién consulto? ¿O soy un arrebatado? ¿O me la creo? ¿O creo que yo tengo la razón y le mando? ¿No tenemos ya encima de nuestro haber bastantes cicatrices en la vida para darnos cuenta que cuando nos hemos apresurado, cuando hemos actuado sin pensar, cuando no hemos consultado con los principios de Dios, cuando no hemos consultado con consejeros alrededor nuestro, nos ha ido mal y hemos metido la pata? ¿Hasta cuándo vamos a seguir actuando sin prudencia para vivir las consecuencias? Me quedo con ganas de contar la historia del hijo de David, del hijo de Salomón, el nieto de David. Pero usted lo puede leer más adelante, que cuando le tocó tomar el reino, él fue a buscar el consejo de los ancianos y después fue a buscar el consejo de sus amigos. ¿Y saben qué optó él? Por seguir el consejo de sus amigos. El pueblo había venido y le había dicho, ahora que vas a ser rey, Roboán, por favor, menguá la opresión que tu padre Salomón dejó sobre nosotros. Nos oprime mucho con los impuestos, con el trabajo. Nosotros te vamos a servir, te vamos a seguir. Por favor, baja un poquito el pedal, el pie del pedal. Y él dijo, vengan en 3 días. Al final se la estoy contando igual. Dije, me quedo con la gana y se la cuento igual. Dice, vengan en 3 días y yo les voy a contestar.
tipo recién estaba asumiendo, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Aflojo o no aflojo? El pueblo me lo está pidiendo. Voy a los sabios y los ancianos que estuvieron con el reinado de mi padre y les consulto. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué? Si querés tener al pueblo de tu lado, sé prudente y bajá. Tratalos bien, valoralos y vas a ver que van a estar contigo, van a morir por vos. Pero él tenía sus amigotes. Y entonces va con sus amigotes, con los que ahí jugaron, hicieron sus cosas a lo largo de la vida. No estaba preparado para ser rey, solamente tenía la herencia, nada más. Y dice, muchachos, mirá, el pueblo me dijo esto. Y le dijeron, no, ni se te ocurra aflojarles porque si no, no lo vas a poder controlar al pueblo. Hay que ser duro, recio, cortito. Decirle que tu pulgar es más grande que el lomo de tu padre y que con ese pulgar lo vas a seguir oprimiendo. Vinieron los 3 días después y el pueblo dijo, ¿y cuál es tu respuesta? Él le dio la respuesta de sus amigos. Se dividió el reino y de ahí para acá sangre, lucha y un montón de cosas. La falta de prudencia. Cierro con este pasaje porque la prudencia la alimentamos en la palabra. Porque desde la palabra es que vamos a construir y vivir con prudencia. Miren lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y el 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad, iniquidad se enseñoree de mí. Qué importante es que podamos decidir en esta mañana vivir en prudencia, alimentarla, construirla, para que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras reacciones siempre sean las más certeras. ¿Cómo lo voy a lograr? Alimentándome de la palabra. ¿Cómo lo voy a lograr? En la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Cómo lo voy a lograr? Permaneciendo en el tiempo, no como David, que fue el príncipe de la prudencia, sin embargo la perdió. ¿Vio que no es cuestión de edad, es cuestión de actitud, permanentemente y constantemente? Yo creo que grandes cosas vienen ya, yo las creo. Pero si yo no soy prudente, hay millones y una tonelada de bendiciones de Dios preparadas para nosotros y no van a llegar a nuestra vida por nuestra falta de prudencia. Quiero invitarles a ponerse de pie y poder orar. Y yo quisiera que puedas cerrar tus ojos y que puedas pensar en las situaciones límites o difíciles que hoy puedas estar pasando en tu propia vida. ¿Estás frente a alguna decisión para tomar importante en todos los niveles? Nivel familiar, nivel laboral, nivel económico, en el ámbito espiritual de tu vida. Hoy el Señor te dice, yo te quiero enseñar a actuar, decidir con prudencia. No te apures. No te apures. Estás en la situación de que tenés que recuperar la confianza de alguien. Si sos un joven, tal vez vos sabés que te comprometiste a un cambio en tu vida después de haber desacertado tanto, tus padres están desconfiados todavía. La palabra te dice, actúa en prudencia, con prudencia en todo lo que estás haciendo y vas a ver que te vas a ganar la confianza de tu padre, de tu madre otra vez. Le fallaste a un ser querido y ese ser querido no puede tener confianza en vos. La palabra hoy te dice que si procedes constante y crecientemente con prudencia vas a conquistar otra vez la confianza. Y la confianza no solo de tu ser querido, de muchos. La prudencia te va a engrandecer. Señor,
En esta mañana te damos gracias porque tu palabra es clara. Y hoy nos dejas una palabra clave en nuestras vidas: prudencia. Danos, Señor, la capacidad de acercarnos a tu palabra para que nuestros pasos en la vida sean ordenados, para no actuar imprudentemente, para no actuar arrebatadamente, Señor. Señor, te pedimos que podamos llenarnos de vos de tal manera que nuestras palabras sean prudentes. Señor, yo te ruego que en la necesidad que ves en tu pueblo, de alguna toma de decisión importante y trascendente en los futuros días, prevalezca la prudencia en esa decisión. Señor, ayúdanos a dejar de lado nuestro orgullo o nuestra autosuficiencia y poder ir y consultar con los sabios, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Señor, ayúdanos a manejar el momento más crítico, como David, cuando estando en una cueva, escondiéndose, y Saúl viene con su ejército, Señor, y vos sabés, vos estuviste ahí, lo viste. Y Saúl entró en esa cueva y no sabía que David estaba allí. Se duerme. Y David tenía en su mano la posibilidad de eliminarlo, aquel que lo quería matar, y sin embargo actuó con prudencia. Y no levantó su mano porque sabía que vos eras quien lo ibas a levantar. Que no tenía que hacer justicia por sus propias manos. Actuó prudentemente, estando servida la mesa de la venganza. Señor, ese espíritu que lo gobernaba a él, por esa comunión contigo, por amarte, vos lo elevaste, lo pusiste, le diste respeto, le inspiraste confianza. Lo mismo, Señor, buscamos para ser personas de bien, de bendición. Él era de bendición para un pueblo. Yo quiero ser de bendición para mi familia, Señor, para mis seres queridos, para mi barrio, mi ciudad, Señor. Por favor, Señor, yo quiero pedirte que nos atravieses a todos. Si en algo estamos falta en relación a la prudencia, Señor, incomodanos, inquietanos, acompáñanos en la semana con esa inquietud hasta que cambiemos de actitud y corrijamos, Señor. Señor, y nos dedicamos a tu palabra, porque ¿de dónde nos vamos a nutrir? De tu palabra. Ahí está el aplomo, ahí está el consejo, ahí está la sabiduría. Permítinos, Señor, crecer en prudencia. Y bendice nuestras futuras decisiones. Bendice y gobierna nuestras futuras acciones, nuestras inmediatas, aún saliendo de aquí, Señor. Bendice nuestras palabras para que solamente sean palabras de bien y nada más. Prudencia al hablar, Señor. Y que la prudencia gobierne nuestras reacciones en los momentos críticos. Señor, te lo pedimos juntos, creyendo que esta prudencia nos va a acompañar y vamos a ver las grandes cosas que están en camino y que conectan con nuestra prudencia para que exploten en bendición. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué le daba tanta confianza a Dios para poder pactar con Abraham y saber que Abraham iba a cumplir su parte del pacto y por lo tanto los años y la historia va a demostrar que valió la pena pactar con Abraham? La historia de Abraham realmente entonces es la que da la respuesta a estos interrogantes, y hoy quisiera detallar 3 aspectos sobresalientes de la vida de Abraham que podrían tranquilamente
ser encarnados en nosotros mismos, para que los pactos que tengamos con Dios sean pactos de bendición, sean pactos donde veamos el cumplimiento de Dios como hoy vemos el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Entonces, yo quisiera invitarles a ir a Génesis capítulo 11, del versículo 31 en adelante, donde se comienza a registrar la historia de Abraham. Abraham, personaje, patriarca histórico reconocido por todo judío alrededor del mundo y en todos los tiempos de la historia. Libros escritos en abundancia. Y él tenía algunas características y algunos aspectos que podemos también tener nosotros. Miren, si vamos al capítulo 11 de Génesis, versículo 31, dice que tomó Taré a Abraham. Taré era el papá de Abraham. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, el otro hijo que tenía Taré, el hermano de Abraham, y a Sarai, su nuera, la mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te daré, te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿No? Me quiero imaginar a Abraham escuchando estas declaraciones de parte de Dios, ¿no? 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí vemos a Aram, que pertenecía a una familia que no conocía a Dios. Su padre adoraba a otros dioses. Ellos venían de la tierra de Ur de los Caldeos. En el hebreo la palabra Ur significa luz. Y cuando se referían a la ciudad de Ur de los Caldeos, se referían a la ciudad de la luz porque los persas en esa ciudad adoraban al sol. Por lo tanto, Abraham era alguien que por herencia familiar, su fe no era la fe en Dios, sino que su fe era una fe pagana, una fe de idolatría al sol. Sin embargo, en un momento Dios se le revela a Abraham y le dice que tiene un gran proyecto de vida con él. Y Abraham le creyó a Dios. Esa primera vez que Abraham le creyó a Dios y que se dio cuenta que los otros dioses en lo que él estaba confiando no tenían nada que ver con el Dios verdadero con el que él se había encontrado, le mereció a Abraham un título por todas las generaciones que fue conocido como Abraham el padre de la fe. Abraham el padre de la fe. Esa fue la primera característica que Dios vio en Abraham para tener con él un pacto perpetuo. La característica de alguien que cuando lo conoció empezó a confiar en él y confiar en sus palabras y en su guía, aunque su guía iba a ir progresivamente manifestándose a su vida. Abraham, padre de la fe. Por esa fe que él tenía, él dejó su tierra, dejó su familia, por la promesa que Dios le había hecho, sin saber a dónde iba. O sea, declaraciones que muestran que él realmente era un hombre de fe. Por eso se le llama el padre de la fe. Aún más, él superó las dudas y risas que le ocasionaba su situación imposible. La vida de Abraham seguía sucediendo y en un momento Dios vuelve a él y dice, vas a tener un hijo. Y yo quisiera, miren, Génesis capítulo 17, versículo 15, 19. Génesis 17, versículo 15 al 19.
Dice, dijo también Dios a Abraham, versículo 15, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas la llamarás Sara. Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y dice que se rió. Hubo una combinación ahí de respeto hacia Dios, que le estaba diciendo que su mujer estéril, anciana, iba a tener un hijo y que le iba a cambiar el nombre y que de su descendencia iban a venir reyes, imagínense. Entonces Abraham, en una combinación de emociones, se postra delante de Dios, pero a la vez dice que se ríe. Se ríe por lo imposible que le parecía esta declaración para su vida. ¿Cuántas veces nosotros leemos algo en la palabra de Dios y no nos atrevemos a apropiarnos de esa promesa porque vemos nuestra situación imposible? Porque vemos que cómo estamos o cómo hemos venido hasta aquí, ese cambio, esa promesa, ese futuro que la palabra nos está mencionando parece que nos descarta automáticamente a nosotros porque las cosas no están viniendo bien, porque ya he sido marcado, porque ya tengo una herencia negativa, porque ya siento que no me alcanzarán los años para poder vivir esa bendición que Dios me está prometiendo. Sin embargo, Dios es un Dios que cuando promete va a cumplir. Y lo creemos eso. Entonces dice allí que Abraham, versículo 17, se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años, ¿ha de nacer hijo? Yo que tengo 100 años, ¿va a nacer un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, que era un hijo que él había tenido con su sierva, viva delante de ti y se cumpla en él la promesa, porque yo no veo que en mí a los 100 años se pueda cumplir con mi hijo. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. ¿Qué nos dice la historia? Que Abraham lo hemos conocido como el padre de la fe. El pueblo de Israel, todo judío lo conoce como el padre de la fe. Y vemos que Abraham pudo sostener la fe a pesar de los momentos de dudas y vaivenes que pueden venir en la vida. Él no dejó de creer en Dios en forma definitiva cuando vio lo imposible. Qué lindo es ver en Abraham a alguien que, aunque es conocido como el padre de la fe, vemos la humanidad en Abraham, ¿no? ¿Cuántas veces nos agarra la humanidad a nosotros y cuando vemos los imposibles delante nuestro, que mis hijos se entreguen a Cristo, que mi familia tenga un giro y tenga un cambio, que mi situación económica se revierta, que yo realmente pueda alcanzar ese proyecto y ese sueño de ser un profesional, pero tengo una edad avanzada y no puedo estudiar? Lo que en cierto sentido late en nuestro corazón como algo que quisiéramos alcanzar, pero parece que está muy lejos. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, por ahí vemos que Dios nos alienta a seguir creciendo en eso. Y van a haber épocas donde vamos a creer mucho, y van a haber épocas como Abraham donde tal vez no vamos a reír y vamos a decir, Señor, la verdad que esto parece imposible, pero qué bueno es ver en Abraham que la historia refleja que aunque tuvo momentos de vaivenes, prevaleció la fe. ¿Te ha pasado eso en tu vida? Momentos de dudas. Dios jamás nos va a recriminar la duda si es que salteamos la duda. ¿Entiendes? Jamás, porque sabe que es parte de nuestra humanidad. Si Abraham, el padre de la fe, tuvo un tiempo de duda, pero después la fe la sostuvo en Dios. Dios cumplió la promesa en su vida. Y él superó esas dudas. Y en realidad la mantuvo por 25 años, porque Dios le había dado la promesa a los 75. A los 100 años tiene a su hijo. Por eso me gustaría leer un pequeño resumen de la vida de Abraham en Hebreos, capítulo 11, que es conocido como la Galería de la Fe. Y Abraham es el que se lleva la mayor cantidad de versículos, justamente porque es el padre de la fe, el padre de la confianza en Dios, para que los pactos con Dios se cumplan y los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Es el ejemplo que Él nos da. Miren, dice capítulo 11, versículo 6. Esta es una palabra para todos nosotros, para todas las edades.
Dice el versículo 6, me gustaría que lo leamos todos juntos, lo tenemos aquí, a la cuenta de 3, porque esto es determinante, ¿eh? 1, 2, 3. Pero sin fe... Miren qué declaración bíblica. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y no solo que Él existe, sino que Él es recompensador. Cuando dice galardonador, una palabra sinónima es recompensador de los que le buscan con fe. A pesar de los vaivenes que puedan ocurrir, a pesar de la risa que nos pueda ocurrir cuando veamos que es un imposible. Pero si nos sostenemos en creerle a Dios, Él dice que es galardonador, recompensador de los que le buscan con fe. Entonces, Él quiere hacer un pacto con nosotros, un pacto de bendición. Ese pacto de bendición debe incluir en nosotros una vida de fe, una vida de confianza en Dios, confianza en su palabra, confianza en sus promesas. Esta promesa que usted tiene allí guardadita, no la guarde para siempre, léala de tanto en tanto. Dios le está dando una promesa. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de duda, pero sigamos confiando porque Él es galardonador, recompensador de los que le buscan. Con ese tipo de personas es que Dios hace pactos, porque Él ve el corazón inclinado a creerle una y otra vez, a pesar de los tiempos de duda. Miren cómo describe a Abraham, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac su hijo, Jacob su nieto, coherederos de la misma promesa. Nieto, ni hijo podía tener. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos que esperar las promesas cumplidas, cuyo arquitecto y fundamento es Dios para nuestra vida. Qué ejemplo el de Abraham. Por lo cual también, versículo 12, de uno, y ese ya casi muerto, hombre de 100 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Usted cree esta palabra? Yo la creo, hermano. Me levantaba en fe cuando volví a leer esto. Digo, Señor, yo quiero ser el padre de la fe de mi familia, aunque sea. Y si puedo de la iglesia, bueno, gracias a Dios. Leía un pequeño relato rapidísimo de cómo se ha cumplido esto en el pueblo de Israel, el pueblo judío a lo largo de la historia. Han salido premios Nobel, científicos de primera línea. La bendición de Dios se cumple, hermanos. Se cumple. Entonces, ¿qué vio Dios en Abraham para confiar en él un pacto histórico de bendición? Vio su fe. Que nosotros también nos convirtamos en hijos de Dios, que creen en Dios y le creen a Dios. Y vamos a ver que Él es galardonador y recompensador de los que le buscan. Otro aspecto que yo entendía que conquistó el corazón de Dios para pactar con Abraham está resumido en un versículo, Santiago 2:23. Ahí nomás cerquita donde estábamos en la Biblia, Hebreos, después viene Santiago. Y este también me gustaría que lo leamos juntos. Santiago 2:23, lo tenemos aquí a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A ver. Ahí está. Acá está la segunda cualidad y aspecto de Abraham por el cual se lo conoce. Se lo conoce históricamente por ser un ser humano común y corriente, que era idólatra, que era pagano, pero que se convirtió en el padre de la fe. También Abraham fue conocido como el amigo de Dios. Abraham, el amigo de Dios.
Si volvemos a Génesis capítulo 12, ya para verlo en la historia, capítulo 12, versículos del 6 al 8, quisiera mostrarles un aspecto de esa amistad de Abraham con Dios. Miren versículo 6. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del capítulo 12 de Génesis, ¿no? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Él estaba parado sobre la tierra. Ahí Dios le revela, esta es la tierra que yo le voy a dar a tu descendencia. O sea, todavía no le había dado hijo. Recién Abraham lo conocía, pero le había creído y ya le estaba mostrando la tierra donde iba a vivir su descendencia grandiosa en número. Miren qué maravilloso. Ahí, donde estás paradito, ahí va a ser donde va a habitar tu descendencia. Y entonces, ¿qué hizo Abraham como resultado, en respuesta de eso? Dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué aparecen allí en este relato cortito? Que apenas Dios le dijo, mira, esta va a ser la tierra donde va a vivir toda tu descendencia. Todavía no tenía ni el hijo ni nada por el estilo. Él levantó un altar para invocar el nombre de Dios. Sale de allí guiado por el Señor y se va a un monte. En la Biblia el monte es sinónimo de encuentro con Dios, de verdad. Muchos hijos de Dios en los montes tuvieron pactos y encuentros con Dios. Por ejemplo, Moisés, cuando subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches y recibió la ley, las tablas de la ley para tener un pueblo victorioso en su libertad. Elías fue a un monte y fue en ese monte donde él derrotó a los 400 profetas de Baal rapidísimamente. Jesús hizo pactos con nosotros en el monte. En el monte del Calvario Jesús murió por nosotros y clavó la cruz. El monte es el lugar de encuentro con Dios, el monte es el lugar de intimidad con Dios, el monte es el lugar donde nosotros nos acercamos y con Él tenemos una intimidad, donde ahí sale la revelación de Dios, la fuerza de Dios, la energía de Dios, la dirección de Dios, la palabra de Dios. A veces queremos vivir años victoriosos y resulta que no tenemos nuestro monte, no tenemos nuestro altar. Abraham fue considerado amigo de Dios porque a donde él iba, a veces no tenemos ni nuestro propio altar en una casa hecha, una construcción donde uno puede decir, este es mi altar de acá hasta que me muera. Abraham iba de tienda en tienda y levantaba los bártulos y se iba y plantaba la tienda y lo primero que hacía era levantar un altar y en ese lugar él invocaba a Dios y pasaba tiempo con Dios. Por eso fue considerado amigo de Dios. Esto de moverse de un lado para el otro no iba a impedir que él tuviera una comunión con Dios tal para que la Biblia lo registre y lo recuerde como el amigo de Dios. Y a lo largo de su vida él fue levantando altares. Usted después, si quiere leer la historia de Abraham, lo va a ver, eso que se cumple. Yo le muestro dos nomás aquí en un ratito. Pero como Abraham era humano, y antes dijimos, era humano y dudaba, pero no se quedaba en la duda, sino que seguía confiando en Dios después, y por eso Dios cumplió las promesas en él. Abraham también tuvo momentos en su vida donde se equivocó. Y se equivocó por salir del altar. Se equivocó por no escuchar la voz de Dios. Pero sin embargo, cuando se daba cuenta volvía al altar y volvía a buscar a Dios y Dios volvía a reconstruir su vida. Miren, solamente para que ustedes tengan en cuenta, en el capítulo 12, del versículo 10 en adelante, muestra que Abraham, sin dirección de Dios, cuando empezó a ver que en la tierra donde estaba había hambre, él decidió ir con su familia, con su esposa y todos los parentela, ir hacia Egipto, donde sí en Egipto había comida. Cuando llega a Egipto, dice el relato que él se da cuenta, siempre recuerdo al pastor Jorge cuando hace chiste de esto, porque dice que él recién ahí, después de tantos años de casado, se da cuenta que su esposa era linda. Entonces, se da cuenta que su esposa es muy linda, entonces los egipcios van a querer sacársela.
¿no? Y entonces él le dice, bueno, mirá, no diga que sos mi esposa, porque si no te van a quitar de mí, decir que sos mi hermana. Y ahí empieza. Se va sin que Dios le diga, empieza a tomar sus propias decisiones, miente porque tiene miedo. Todo eso genera un conflicto, que usted después lo lee allí, de tal manera que Abraham lo rajan de Egipto. Se va cuando se descubre todo. ¿Qué hace Abraham cuando se va? Miren lo que dice capítulo 13. Bueno, capítulo 12, versículo 20 dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que él tenía. Chau, andate de acá. Capítulo 13, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. ¿A dónde volvió? Dice el versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Cuando él se equivoca, mete la pata, se da cuenta que la cosa no está bien, inmediatamente se da cuenta que había dejado la comunión, había abandonado su relación con Dios. Pero la virtud que él tuvo, que apenas se dio cuenta, dice, volvió por su jornada, dio camino atrás y volvió al lugar del encuentro con Dios. Por eso es que Dios confió en Abraham un proyecto histórico tan importante. ¿Era humano? Sí. ¿Se equivocaba? Sí. Pero después se reponía. Él sabía dónde tenía que apuntar. Tenía que apuntar a creerle a Dios y tenía que apuntar a estar con Dios. Por lo tanto, después la Biblia lo recuerda como amigo de Dios. Y miren, qué maravilloso es lo que Abraham provocaba en Dios, la manera en que él lo buscaba y demás, que en el capítulo 18 me gustaría resaltar un episodio. Capítulo 18, versículo 16. Dice que Dios había mandado a unos hombres para mirar cómo estaba Sodoma y Gomorra, la ciudad del pecado, y si la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al colmo, iba a caer fuego y azufre del cielo. Eso históricamente y geográficamente está registrado de una ciudad que fue asolada con azufre y con fuego. Esas personas que Dios envía pasan por donde está Abraham. Y miren, versículo 16 del capítulo 18, y si los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles, y miren lo que dijo Dios, versículo 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿No le trae curiosidad esta intervención de Dios? Yo le voy a esconder a mi amigo Abraham lo que voy a hacer. Si Dios, uno se pone a pensar, si Dios es Dios, y Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿por qué se está fijando en Abraham lo que va a hacer con una gente desconocida para él? No tiene nada que ver él con Sodoma y Gomorra. Sin embargo, Dios, valorando la amistad que tiene con Abraham, Dios le revela los planes que va a ejecutar. Y entonces dice allí, versículo 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser sus benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Me encanta, hermanos, ver cómo Dios valora la amistad, cómo Dios está atento a aquellos que pasan tiempo con Él. Dios quiere revelarte a vos y a mí proyectos que Él tiene, quiere revelarnos su voluntad, quiere darnos guía y luz para nuestra vida. Pero hermanos, si nosotros no somos amigos de Dios, si no tenemos tiempos de comunión con Dios, si no tenemos un altar diario al cual recurrir y pasar tiempos con el Señor,
¿cómo vamos a pretender que Dios sea claro con nosotros, que Dios nos revele su voluntad, que Dios nos fortalezca? En cambio, Abraham, amigo de Dios. Qué lindo hoy la palabra amigo cada vez, no sé si para bien o para mal, pero como la familia está fallando, se busca refugio en amistades. Y hay que ser muy inteligente en qué amistades buscar también. Pero la palabra amigo está tomando una dimensión cada vez mayor. Se celebra el Día del Amigo y no se celebra el Día, qué sé yo, del sobrino, no sé, del hijo mismo, aunque está el Día del Niño por ahí. Pero cuando son grandes no está el Día del Hijo, pero sí el Día del Amigo. Dios quiere tener amistad con nosotros. Dios quiere revelarnos en esa amistad lo que Él quiere hacer. ¿Alguna vez estuviste estancado? ¿Alguna vez estuviste entre la espada y la pared sin casi poder respirar porque si largas el aire algo te va a pinchar? ¿Alguna vez estuviste en una situación donde detrás vienen el ejército de Faraón y delante tu única salida es el Mar Rojo y vos decís acá no hay salida? ¿Dónde vamos a encontrar la guía de Dios? En el altar, en esa comunión, en esa amistad con Dios. Cabe preguntarme, ¿no? ¿Soy amigo de Dios? Yo quiero que el año sea un año de bendición, quiero que el año sea un año próspero, quiero que el año sea un año de victoria, quiero que el año sea un año de éxito. Bueno, el Señor nos muestra a través de la vida de Abraham. Si tan solo tuvieras fe, yo puedo hacer un pacto con vos. Y si esa fe la conservás con amistad conmigo, yo quiero hacer un pacto con vos. Y lo último, miren lo que dice allí en el capítulo 18, versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa. Esto es lo que ve Dios en Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. ¿Saben lo que me revela esto? Que Abraham, además de ser padre de la fe, que Abraham, además de ser amigo de Dios, Abraham era un hombre fiel, fiel. Dios podía decir anticipadamente que Él iba a hacer que su descendencia se mantuviera en el pacto, que Él iba a hacer que su hijo, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, de generación en generación. Y hoy vemos cómo eso se cumple. Es una gran nación, una nación que ama y conoce a Dios. Jesús mismo fue judío. Y la palabra de Dios dice que al final de los tiempos el pueblo de Israel también se salvará, porque va a terminar creyendo en el plan de Dios. Fiel. Un hombre fiel, un hombre justo, una persona comprometida con la verdad. Varias situaciones de su vida lo demuestran esto, y yo veía unas en particular. En el capítulo 13, ahí siguiendo la historia de Abraham, aparece una situación donde se muestra el corazón fiel de Abraham. Una situación que podría ser una situación en nuestra vida, realmente. Resulta que Abraham había crecido muchísimo, tenía muchas riquezas y mucho ganado, y Lot, su sobrino, cuyo padre había fallecido y por eso Abraham lo apadrinaba, también había crecido, tenía mucho ganado y mucha tierra y muchos bienes. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 13, donde podemos ver en esta historia cortita el corazón fiel de Abraham. Dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y entonces le propone algo, le dice a su sobrino Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí.
Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio muy vivamente, muy pícaramente, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, la mejor parte se escogió él. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y después de esto Jehová dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será levantada y contada. 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Este pasaje para mí es uno de los varios que muestran cómo Abraham tenía un corazón fiel, era un hombre fiel, era un hombre correcto, era un hombre justo. Y él muestra su fidelidad, porque ante una situación conflictiva en la familia, él siendo el patriarca y la autoridad de la casa, el que tenía todo el derecho, el que era el dueño de las riquezas, su sobrino era un colado, un enganchado, un apéndice, un parásito, no sé, pongámoslo como quieran. Cuando aparece el problema, lo que hace él es decir: mira, Lot, acá el bien principal y fundamental es que entre nosotros, que somos familia, no haya altercado alguno. No puede ser que nosotros, siendo familia, terminemos peleándonos por la tierra, por el ganado, por esto y por lo otro. Él podría haber dicho esto y haberle dicho: por lo tanto, yo te voy a dar este sector, le ponemos allí un cercadito y ahí te quedás, queridito, porque el que hizo la platita fui yo, papá. No hizo eso. Él dijo: mira, como el bien fundamental es la paz entre nosotros, elegí lo que quieras. Lot, fiel al espíritu ambicioso, no sé si por la juventud o por lo que sea, el tipo cuando dijo: bueno, esta es la mía, ahora él me está dando a elegir a mí. Y entonces se agarra y mira, y cuando ve todo hacia alrededor se encuentra con la mejor tierra. Miró así, capaz que había desierto, montaña, verde, árboles, ríos. Papá, esta es la tierra que yo quiero. Y pidió esa tierra. Y Abraham le dijo: bueno, esa será tu tierra. Yo me voy para el otro lado. ¿Y cómo Dios bendijo a Abraham? Dios le dijo a Abraham: mira, Abraham, volvé a mirar, por favor. Entonces Abraham se volvió a parar, mira al norte, mira al sur. Bueno, el norte era para nosotros allá. Mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. ¿Ves hasta dónde llega tu mirada? En uno de esos lugares era la tierra que había elegido Lot. Esa tierra va a ser tuya. Cuando nosotros tenemos un corazón fiel, cuando tenemos un corazón honesto y somos fieles a esa honestidad, Dios siempre va a tener la última palabra y nos va a bendecir. Siempre. Siempre. Tenemos que creerlo. Por eso Abraham conquistó a Dios para hacer un pacto de bendición histórica con él. Porque era una persona que le creía, que tenía fe, porque era su amigo y porque encima tenía un corazón fiel. Estaban dadas las condiciones para hacer un pacto perpetuo de gran bendición histórica con su vida. Yo creo que estas tres condiciones, hermanos, las podemos tener todos nosotros. ¿Usted cree que usted puede ser una persona que le cree a Dios? Amén, claro que sí. ¿Usted cree que puede ser amigo de Dios? Claro que sí. Hay que dedicar tiempo, hay que compartir, hay que tener el altar, hay que pasar tiempo con Él. ¿Usted cree que puede ser fiel a Dios? Pero claro que sí. No son condiciones realmente inalcanzables para que podamos tener un pacto con Dios, para que Dios bendiga no solo este año que viene, sino la vida que viene a partir de hoy. Abraham, fiel, hombre fiel.
El capítulo 14 muestra que como Lot se fue entusiasmando y fue poniendo sus tiendas y alargándose hasta llegar al límite con Sodoma y Gomorra. Resulta que en Sodoma y Gomorra Dios la estaba por destruir con fuego y azufre por la maldad que tenían, porque había llegado hasta el colmo y ya no había salvación. Esa entrevera con Sodoma y Gomorra. Y resulta que cuando viene el fuego y azufre del cielo, ¿quién lo rescata a Lot? Abraham. El capítulo 14 muestra cómo hubo una guerra previa a esa caída de fuego y azufre del cielo y ya Sodoma y Gomorra habían sido intervenidos por otros reyes y lo habían llevado cautivos a Lot y a toda su familia. Abraham usó su gente, sus hombres, y después fue a buscar al nenito de papá, al nene rico, lo fue a buscar para rescatarlo porque estaba allí en esclavitud, lo sacó y lo trajo a estar con él. Corazón fiel, corazón noble. Y miren la fidelidad, qué detalle de Abraham. Aún era fiel con sus pertenencias. Y en el capítulo 14, versículo 17, dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, él lo había liberado a todos los de Sodoma y por lo tanto había traído a su sobrino, salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y miren esto. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ah, mire usted. Tenía que mencionarlo. Pero fíjense hasta dónde él muestra su fidelidad, hasta dónde él muestra su honestidad, hasta dónde él muestra que quiere estar alineado con Dios. Que yo no sé cómo había sido instituido el diezmo. En el primer punto que aparece en la Biblia, el diezmo es acá. Y él reconociendo que todos los bienes que él tenía, todo lo que él recibía no eran de él, sino que eran un regalo de Dios para su vida. Él era fiel con sus diezmos también. Hombre fiel en todos los aspectos de su vida. Quiero terminar con un testimonio. Lucas, ¿me dejás contar tu testimonio? ¿Sí? Porque el domingo pasado, cuando salimos de acá, Lucas iba en su moto y tuvo un accidente. Nosotros mandamos una circular de oración por WhatsApp, Lucas con Joel, ¿no? Y tuvieron un accidente con un remis que estaba esperando en la banquina para poder doblar la avenida Presidente Perón, y ellos venían con la moto por su mano, se metió mal y chocaron. Y tuvieron que ser asistidos, vinieron 2 ambulancias, hubo un montón de cosas allí. Lo cierto es que empezaron a aparecer abogados para agarrar el caso, porque era un caso obviamente ganable 100%. Entonces podía haber dividendos económicos para muchos. Y en un momento se desiste de los abogados que ofrecen el sector policial y se consulta con otro abogado. La cuestión era no mentir para ganar eso. Entonces, había algunas cuestiones que no estaban en regla. Por ejemplo, Lucas tiene carné para hasta manejar camiones y aviones, pero resulta que para manejar moto hay que tener un carnet aparte, único, que es el carnet para manejar motos. Y bueno, no lo tenía. Y había algunas cuestiones que cuando había venido el parte de la policía, habían puesto allí todo el detalle que solamente tenían que firmar, y había algunas mentiras allí. Entonces, fiel al Señor, dice: no queremos iniciar ninguna acción legal en base a algunas mentiras. No queremos. Viene otro abogado y dice: bueno, no tienen por qué mentir, para nada. Entonces, también trajo como alguna duda. ¿Y cómo vamos a poder seguir adelante si hay algunas cosas que estamos diciendo como son? Quédense tranquilos, ustedes díganlo, porque ustedes tienen toda la de ganar. Tenemos una última charla con el abogado y el abogado empieza a describir qué es lo que hay que hacer. Y claro, como están en el mundo, en el mundillo,
no alcanzan a distinguir a veces una cosa de la otra. Entonces él decía, qué bien ustedes que van a decir la verdad que qué difícil es encontrar gente como ustedes, pum, pum, pum. No tienen que mentir, bárbaro, genial. Entonces en un momento dice, bueno, esto va a llevar 1 año y medio. En el año y medio en algún momento los vamos a llamar para que vayan a los médicos para hacer las pericias y hacerse los estudios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Y esto capaz que ocurra dentro de 5 o 6 meses. Sí, pero dentro de 5 o 6 meses las lesiones que ahora tenemos no van a estar. ¿Cómo va a figurar que nosotros hemos tenido tal o cual lesión? Dice, no, y entonces él guiñaba el ojo al abogado, me miraba a mí, que yo estaba ahí escuchando la charla, y me guiñaba el ojo como diciendo, no, que venga con mis médicos, el juicio va a salir. Y me volví a guiñar el ojo, como diciendo, papá. Y yo me hacía el otro, ¿no? Entonces, como los chicos seguían con sus preguntas, porque claro, ellos no, querían, estaba como en el aire que había una mentira allí. ¿Qué van a decir estos médicos? Por ahí Joel dijo, bueno, pero yo tengo mi obra social y puedo ir a... Pero no, que vengan con mis médicos. Y me guiñaba el ojo a mí. Entonces, yo le digo, mirá, gracias porque realmente fuiste comprensivo con nosotros. Porque cuando dijimos que no queríamos mentir, vos viniste y dijiste, tomo el caso igual, no hay que mentir en absoluto. Pero quiero que veas que y entonces ahí yo le guiñé el ojo también, tus médicos, ¿no? Tus médicos no van a decir la verdad. Y bueno, dice él, ¿no? Obviamente. Bueno, queremos que veas que si no mentimos para una cosa, no mentimos para la otra. El dinero esto terminó siendo, o podría haber terminado siendo, una desgracia con suerte, porque los chicos tuvieron sus golpes y demás, pero no fue en gran escala, sin embargo podían ganar como hasta 70.000 pesos por eso. Entonces, cuando le decimos, mira, nosotros queremos hacer cosas con la bendición de Dios, si Dios nos bendice no movemos un pelo. Y entonces él agarra y dice, bueno, a ver, vamos a hablar de otra cosa, dice, ¿cómo son? A ver, cuéntenme ustedes lo evangélico, lo evangelista, porque son distintos grupos, cualquiera es pastor, cualquiera levanta una iglesia, se fue para otro lado el tipo, ¿no? Entonces nosotros empezamos a hablarle, ¿no? Del Señor, de dónde venimos, pum, pum, pum. Y dice, pero en realidad hay cristianos truchos, ¿eh? Bueno, no sé, yo lo que sé es que nosotros no queremos ser truchos, le decíamos, ¿no? Dice, bueno, yo le voy a confesar algo. No pocas veces he estado en situaciones similares donde algún miembro de la iglesia, algún fiel, decía él, invita a su pastor para que estén ahí escuchando la charla, le aseguramos que no hay que mentir, que esto, que lo otro. Cuando viene esta etapa donde tienen que aparecer los médicos y ya saben que van a ganar un buen dinero, yo les guiño el ojo y entran. Entonces, dice, entonces estoy sorprendido. Realmente estoy sorprendido. Dice, cada vez que pasa eso con un grupo de cristianos y nos vemos que por la platita baila el monito, después nos juntamos nosotros le damos adelante con el negocio, dice, pero después nos juntamos y decimos, ¿viste qué truchos que son? Hermanos, estuvimos así de dejar mal al Señor. Si es que no mirábamos la guiñadita, si es que no entendíamos el mensaje que Él nos daba. ¿Por qué le cuento esto? Porque al día siguiente fue hermoso recibir la llamada de Lucas y me dice, estoy sorprendido de parte del Señor. Me acaba de llamar un ingeniero que quiere comenzar un nuevo proyecto. Necesita una persona de confianza, un proyecto de carpintería, de una empresa de fabricación de palets, de renovación de palets y bueno, él sabe, otro día lo contás mejor, pero dice, y vino por recomendación, creo que el pastor Cristian le dio el dato a este hombre. Al día siguiente, cuando desistió al negocito, le llama por teléfono a este ingeniero, le dice que quiere poner toda su confianza en él, que lo quiere hacer su hombre de confianza, su mano derecha, que crezcan juntos, que ha tenido gente que lo ha desilusionado y que va y cree en él. Y hoy Lucas no tiene un dinero pasajero, tiene un trabajo que lo puede hacer desarrollarse, sostener su familia y su descendencia, gente. Amén. Entonces,
¿Con quién quiere pactar Dios? Dios quiere pactar con aquellos que tienen fe en Él, con aquellos que quieren ser amigos de Él y con aquellos que tienen un corazón fiel a ellos. Con ellos es que el que va a pactar y va a cumplir su pacto. Ayer a la noche no pude ver el mensajito, mandé un mensaje por WhatsApp, esta mañana lo leo y me dice, pastor, esta es la última. Salimos de la iglesia y vamos a tomar un remis. Cuando vamos en el remis y estamos llegando, el que maneja el remis nos preguntó qué nos pasó, cómo que nos pasó. Sí, ¿qué les pasó con el accidente? Y sí, tuvimos un accidente así, así, así. Bueno, ¿sabes qué? Quiero decirte, este fue el auto que los chocó a ustedes. Y estaban yendo en el mismo auto donde Dios es galardonador de los que le buscan. Hermanos, ayer tenía una charlita con el hermano Marcelo y él me decía, yo todo este tipo de cosas lo sintetizo en lo siguiente. Dice, cuando estamos alineados con Dios, van a haber resultados. De lo contrario, cuando no estamos alineados a Dios, vamos a tener consecuencias. Lo dijo el sabio Marcelo y yo dije amén. Digo, lo voy a compartir porque es así. Escuche de nuevo. Cuando estamos alineados con Dios, cuando somos fieles con Dios, siempre vamos a tener resultados. Pero cuando no nos alineamos con Dios y dejamos de ser fieles, tenemos alguna guiñadita de ojo en algún aspecto de la vida, ¿qué van a venir? Las consecuencias. Esta ley se aplica a todos, o la una o la otra. ¿Cuál vas a elegir? Yo creo que, hermanos, la mesa está servida. Vamos a disfrutar del pacto con Dios. Hoy podemos determinar el tipo de año que vamos a tener. Hoy podemos determinar el tipo de vida con la que vamos a terminar viviendo. Abraham dice que terminó lleno de vida, lleno de años, con una bendición increíble para él. Yo creo que hoy podemos determinar también un pacto con Dios donde terminemos como Abraham terminó. Yo lo creo. Así que quiero animarles a ponerse de pie, hermanos. Quiero invitar a algunas familias que se acerquen para ayudarnos a servir la mesa del Señor.